¿Lo encontraron todos ya? Bueno. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó, en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y que ha sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas, porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. En el 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con el hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel:
¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra de Dios. Señor. Bueno, empezar a repartir. A ver, alguien que le ayude. Bueno, ubiquen Lucas 1, está al principio de Lucas. Nuevo Testamento, al fondo de todo. ¿Lo encontraron más o menos? No, al fondo, no. Eso, estamos en el Nuevo Testamento, o sea que prácticamente es al fondo de la Biblia. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas de este relato que hemos escuchado? El ángel aparece, ¿cuántas veces? ¿Una vez o dos veces? Dos veces. Zacarías. Isabel. A ver, la segunda vez. ¿Dónde estaba? A ver. María, ¿dónde estaba? Bueno, ¿ambos aceptan enseguida o hay una discusión, una charla con el ángel? Uno queda mudo y María dice que sí. ¿Qué pasa con... ¿nacieron los chicos ya? Uno se va a llamar y el otro... Uno será grande el otro será hijo de... Bueno, estos textos nosotros los tenemos en griego. Yo el griego no lo manejo, alguna que otra palabra. Este es uno de los problemas que tenemos para estudiar Biblia, que hay que estudiar en el idioma original. No hay punto, no hay coma en los originales. Entonces ellos tenían unas reglas mnemotécnicas en el principio, Génesis 1.1, y cuando aparecía de nuevo en unos 10-15 versículos, eso ocurrió en el principio, se cerraba ese relato. Entonces, hoy tenemos puntos, comas, bueno, esto se puso en la Edad Media, lo cual viene muy bien porque lo podemos leer. Pero hoy que estudiamos los géneros literarios de cómo escribían tanto los viejos judíos como
los judíos cristianos eran un poco más jóvenes, pero para nosotros ya son todos viejos, ellos armaban estructuras. Bueno, nosotros acá tenemos un díptico, o sea, como si fuese una puerta. Acá tenemos el primer díptico, la primera puerta, donde aparece Zacarías, y la segunda puerta donde aparece María. Ahora, Zacarías aparece en el templo, el lugar más importante de Israel, el lugar de la autoridad religiosa, no del poder económico, porque las tribus del norte tenían mucha riqueza, pero sí uno de los lugares más importantes. Él pertenecía a la clase levita, era sacerdote. Los sumos sacerdotes eran los que manejaban el templo, y los levitas eran una tribu que se había sorteado, le tocaba a cada uno una semana, bueno, y en esa semana le tocaba a Zacarías, que había sido acompañado por su señora. Ellos eran justos. Ahora, fíjense, el ángel, es el ángel Gabriel. Sentate, que te vas a quedar parado. Es el ángel Gabriel. No es cualquier ángel, es el ángel de los tiempos definitivos. Este es un relato que tiene mucho de revelación, de género apocalíptico, donde siempre hay algo que está velado, revelado. Lo velado significa oculto. A la mujer árabe yo le quito el velo y le veo la belleza del rostro. Cuando éramos pibes nos mandaban a revelar unos tubitos en negro y nos entregaban unas hermosas fotos en colores. Bueno, entonces esto es la revelación, algo que nosotros no comprendemos, bueno, alguien desde Dios nos lo revela. Bueno, hay algo de género literario, de revelación en todos estos dos capítulos de Lucas 1 y 2, y también de Mateo 1 y 2, que son los conocidos como evangelios de la infancia. Ahora, fíjense, yo puedo agarrar cualquier versículo y puedo leerlo de un modo espiritual para crecer en la fe. Pero el catequista judío, o en este caso judío cristiano, arma un relato y él las partes más importantes nos las va a poner en esa misma estructura del relato. Yo tengo que descubrirlo. ¿Y qué es lo que descubro? Zacarías está en el templo. Es el representante oficial, entre comillas. No quiero llevarlo a una situación parecida a la que pasó en la elección de ayer, pero era el oficialismo, digamos. Y sin embargo, se queda mudo. No comprende. Pregunta, pero no una pregunta de modo, siéntese, una pregunta con una duda muy profunda. María está en la Galilea de los gentiles, Nazaret. La Galilea significa administración, provincia, de los gentiles, de los pueblos. María está en la periferia. Entonces, automáticamente el lugar para la revelación tendría que ser el templo. Lucas, un judeo cristiano que deja las fronteras de Israel para entrar en el Mediterráneo a predicar el Evangelio, nos muestra que es María la que está en la periferia. Si ustedes agarran palestinos y judíos en el mundo actual, tienen mucha bronca. Pues yo conviví con un palestino que me decía que Jesús no era judío, que era palestino, porque había nacido en la Galilea de los gentiles. Claro. Jesús era de tradición judía, pero nació en un espacio donde muchísimos de los pueblos que estaban eran pueblos gentiles. Bueno, entonces nosotros tenemos que la que dice sí, porque ella no pone una objeción, ella pregunta el cómo, que es distinto. Entonces nos dice que Juan, el hijo que va, en el relato lo termino corto, el que va a nacer de Zacarías e Isabel es Juan, que va a ser grande, o sea que va a ser una persona importante para el proyecto de Dios. Pero Jesús, la palabra es Joshua es el Salvador, ese es hijo de Dios. Entonces fíjense cómo en la estructura del relato Lucas nos está diciendo un montón de cosas.
¿Dónde se ubicaba socialmente María? En hebreo se dice los anahuim, en una espiritualidad, los pobres del Señor, los humildes del Señor. No es una pobreza, no es una pobreza material. El ministro del Interior de aquella época, ahora no me sale el nombre, el emperador en el año 100 y pico, le pide, a ver, ¿qué es esto de los cristianos? Entonces él va, agarra a algunos, los tortura, y tenemos el relato, Plinio el joven. El viejo era el famoso naturalista que Hola. cuando el Vesubio entró en erupción, como había escrito unas vidas biológicas y cosas de la naturaleza, se acercó con un barco al volcán. Bueno, justo cuando explotó el volcán, o sea, prácticamente... Bueno, pero su nieto, Plinio el joven, le escribe al emperador, no me acuerdo cuál era, mirá, agarré a algunos cristianos, los torturé como de costumbre, había unas diaconillas, se levantan el primer día de la semana, el día del sol, el domingo para nosotros, y ellos no son personas malas, le cantan un tal Cresto, rezan, qué sé yo. Encontré a algunos de los tíos de Jesús, son propietarios de pequeñas fincas, viven de su trabajo, no están metidos en nada raro. Entonces, la familia del Señor, esto de la pobreza del niño de Belén tiene que ver con que San Francisco en el siglo XIII empezó a trabajar en Occidente todo el tema del pesebre y de la pobreza. Y que está bien, es una cosa muy linda, muy espiritual, qué sé yo, pero bíblicamente no tiene, la familia de Jesús, José era un tectón, que es en griego algo así como un maestro mayor de obras, él vivía Nazaret, Nazaret está a 8 kilómetros de una ciudad que se llama Séforis, que era la capital de la época. Una ciudad importante, había un asiento militar con 30.000 soldados, un anfiteatro. José posiblemente juntaba en la pequeña Nazaret 3 o 4 muchachones que le daban una mano y él iba a la ciudad y trabajaba ahí. Era una persona que tenía un cierto manejo de gente. O sea, no estamos hablando de una persona marginal, no estamos hablando de una pobreza material. Pero ellos se sentían, sí, que formaban parte de los humildes, de aquellos que escuchaban a Dios, que rezaban los salmos. Entonces, esta era la humildad de María. No tanto lo económico, hoy se trabaja mucho en América Latina por esto de la pobreza, pero el texto bíblico de eso ni habla. Sí se habla que Zacarías e Isabel eran justos, o sea, ser justo tampoco tiene que ver con la justicia romana, cada uno a lo suyo. Eran piadosos, eran una familia humilde que oraba, que cumplía los preceptos de Dios, que estaba a su servicio. Bueno, había una enorme espiritualidad, que eran los que leían los salmos también, y que se les llamaba los pobres de Yahvé, los anahuí. Bueno, el grupo de José, de María, de Zacarías, de Isabel, era de este grupo. Ahora, fíjense, aquí ya nos está diciendo algo. No es en el centro del poder religioso, sino es en los humildes, en la periferia, donde alguien es fiel al proyecto de Dios, lo escucha y lo vive, y está dispuesto digamos, a comprometerse. Juan es importante, es grande, pero Jesús es el Salvador y es el Hijo de Dios. Bueno, fíjense, la estructura del relato nos ayuda a comprender de qué se trata. ¿Quién escribió estos relatos? Sabemos que Lucas los escribió, pero los biblistas dicen en muchos de estos cánticos que aparecen en el Magnificat, en el Nunc Dimittis y en el que hace el Benedictus, que son 3 salmos que se relatan, ahora después sí, tenemos que tener más tiempo. Son salmos judeo-cristianos. ¿Qué significa esto? No eran católicos, no eran cristianos todavía. El doctor, no sé si es rabino, pero es un judío argentino, Mario Bazán, escribió su hipótesis de trabajo,
es que Jesús no quería crear una iglesia y esto sí es seguro, que Pablo y Pedro murieron todavía siendo el nombre de cristiano, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, se le pone a los creyentes en Antioquía porque veían que ungían en la frente al creyente. Pablo posiblemente haya muerto en el año 66, cerca de y todavía era judío cristiano. Él se consideraba todavía que estaba dentro del Israel de Dios. Evidentemente, cuando uno lee sus textos, ya está hablando que cuando saluda, habla de la Trinidad. O sea, él creía que seguía siendo judío, pero la novedad que Jesús de Nazaret, que Pablo y que este grupo despertó, evidentemente todavía no era lo que nosotros conoceríamos del año 100 en adelante. El último papa judío fue Clemente, si no me equivoco, cerca del año 90, de raza judía. Hilino, Cleto, eran griegos y habían sido esclavos. Bueno, pero eso es meternos en otro tema. Ahora, fíjense, María de Nazaret, entonces, cuando nosotros escuchamos este relato, las personas que hablan de María o lo que se dice de María no está dicho por un cristiano, está dicho con el diario del lugar, está dicho con la historia del lugar, está dicho cómo veían tú eres bendita entre todas las mujeres. Versículo 42, 1:42. María partió, fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Esta oyó el saludo de María. El niño saltó de alegría. Llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bueno, esto lo dice una judía todavía no cristiana, alguien que todavía pertenecía, pero María no lo dice de sí mismo. La comunidad que acompañaba a la familia de Nazaret dice esto de ella. No sé si ven la diferencia. Bueno, cuando un evangélico nos dice, bueno, no, pero la Virgen no es importante. A ver, la comunidad judía, antes de ser cristiana, ya decía esto de ella. No lo está diciendo la Virgen. Después ella dirá, hiciste en mí grandes cosas. María todavía tenía una espiritualidad bien judía. De hecho, desplegó la fuerza de su brazo, dice en el versículo 51. Derribó a los poderosos de su trono, elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Es el Magnífica, como lo había prometido a nuestros padres. Bueno, María es una piba contestataria. Ahora, ¿lo era ella o estaba leyendo los salmos que leía su pueblo? No es esta oración de María, Magnificat, muchos biblistas dicen, además de que cada uno de estos versículos está en algún texto del Antiguo Testamento, en distintos textos. Aquí María sí, esto dice, ella, Dios hizo obras grandes en mí y le agradece todo esto. Ahora fíjense, la comunidad cristiana, la oración cristiana por excelencia es el Padre Nuestro. Jesús no dice, derribó del trono a los soberbios y exaltó a los humildes. Lo que dice Jesús, dice varias cosas, también algunas veces dice eso, pero en la oración del Padre Nuestro dice, líbranos del mal. Y yo tengo que perdonar a los pecadores como yo también soy pecador. La única clase de hombre es el frágil, el pecador, el humilde, aquel que se arrepiente ante Dios. María sigue teniendo ese espíritu que hizo característico al pueblo judío de buscar la justicia, la reivindicación,
que no estaba de lado. Pero fíjense, ella no tiene en sus labios una oración cristiana, tiene la oración de los salmos, una oración judía, que por supuesto también va a ser cristiana, pero ya el Nuevo Testamento no se busca pelearse con el enemigo. Jesús proclama un movimiento no violento, un movimiento donde él no se queda en un templo, sino que va caminando, que va ayudando a la gente. Fíjense cómo nos estamos encontrando con los textos antiguos del Nuevo Testamento. Si Jesús nació en el año 1, bueno, nosotros acá tenemos una idea de lo que eran los años anteriores de María y de José. Versículo 28. Alguno que lo lea. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bueno, esta es la oración que nosotros conocemos. ¿Cómo la rezamos? Dios te salve María, llena eres de gracia. Bueno, salve era el saludo, hola, que hacía el pueblo romano. Salve César, hola César, buenos días César. Bueno, cuando Jerónimo lo traduce por salve. Pero hoy muchas Biblias ya ponen alégrate. ¿Qué tipo de alegría? Alégrate María. Bueno, aquí en la Redemptor Mater, que es la encíclica que sobre María escribió Juan Pablo II, lo que dice el Papa, siguiendo a otros biblistas que ya lo trabajaron hace 50, 60 años, la alegría que viene de parte de Dios no es la alegría humana, es lo que se llama en Biblia la alegría escatológica, la alegría definitiva. Esto significa que estoy enfermo, pero igualmente tengo el sentido de mi vida, me siento amado por Dios, por mi familia, me fue mal en el kiosquito, fundí porque el país está mal. Bueno, pero alégrate, Dios está contigo. O sea, es una alegría muy profunda. El llena de gracia. Lucas inventa esta palabra, dice Benedicto XVI. No, Juan Pablo II dice, no existía, o sea, en el griego normal aparece muy pocas veces, en el Evangelio aparece acá y en una carta de Pablo, pero declinada de otra manera. Entonces, María es la llena de gracia. Bueno, y está en un tiempo verbal donde quiere decir, fue llena de gracia, llena de la amistad de Dios antes, ahora y en el futuro. Juan Pablo II dice, es la afirmación más grande, digamos, que nos dice que María es la Inmaculada, porque la gracia de Dios, la amistad de Dios, no estuvo desde ese momento, sino que estuvo desde siempre. ¿Se dan cuenta? O sea, la fuerza que tiene la traducción de esta palabra es fundamental. A otros le ponen otros, porque también significa hermosa, también significa amada por Dios. La palabra hebrea tenía muchos sentidos, no hebrea o aramea. Y pasada al griego se la traduce de esta manera. Bien, volvemos a lo mismo. La comunidad, antes de ser cristiana, ya reconocía que en María de Nazaret Dios había hecho un proceso para que ella acompañara el plan y la historia de la salvación. Los luteranos pueden tener razón en algo. Nosotros tenemos siempre a la Virgen solita.
ella nunca estuvo sola. Ella siempre estuvo con su familia, con los discípulos, con Jesús. Siempre estuvo con un grupo. Esto de ponerla sola es por afecto de los creyentes. Pero en la historia real, María acompañaba a los discípulos, estaba con ellos, estaba con su hijo, estaba con su familia. Es más, cuando todos se borraban, ella seguía estando, al pie de la cruz. Entonces, fíjense que estos relatos de Lucas 1 y 2 y de Mateo 1 y 2 nos hablan de María. Pero volvemos a leer no con nuestros criterios, sino con el orden estructural que le dio el catequista judeo-cristiano, intentando profundizar en cada una de estas palabras. Lo que dice es realmente muy hermoso. Bueno, ahora no encuentro Sofonías y algunos otros profetas dicen lo mismo en el Antiguo Testamento. Después habría que sacar unas fotocopias y repetirlo. Si yo pongo la frase, Sofonías dice, alégrate, hija de Sión, porque el Dios justo nacerá en medio de ti. Bueno, lo mismo dice Lucas, evidentemente haciendo una referencia a que la hija de Sión era la ciudad de Jerusalén, era la madre que sostenía a la comunidad. Bueno, aquí lo que hay es una transferencia. Lo que en el antiguo la ciudad hacía por la comunidad, hoy será María de Nazaret, la que será el lugar donde nace Dios, el Dios con nosotros, el Emanuel, como diría el Evangelio de Mateo, y que nos va a acompañar. Entonces, visto de este modo, la riqueza que tienen estos textos es muy grande y nos está diciendo cosas distintas. ¿Qué significa distintas? Nosotros tenemos una espiritualidad que no es bíblica, nace de devociones, lo que me enseñó mi abuelita, nace de lo que aprendí, y no es mal, esto hay que seguirlo. Lo que nos dice la Iglesia es, bueno, coloquemos los textos bíblicos, intentemos comprender la profundidad de lo que está diciendo ahí. Y esto lo dice Pablo VI en la Marialis Cultus. María no era una mujer alienada que veía novelas, no, era una mujer que conoció el destierro, fue perseguida, sufrió la muerte de su hijo, delante de ella prácticamente, y ella siguió caminando, apostando al proyecto de Dios, a la promesa. Bueno, entonces María podría ser una ama de casa, pero no era una piba que no hacía nada por los demás. Ella estaba profundamente comprometida con la historia del pueblo judío, con la historia de Israel y con la historia de la humanidad. Bien, los textos bíblicos entonces, cuando logramos meternos en una partecita chiquita, van apareciendo un montón de cosas que realmente nos dejan totalmente sorprendidos. Bien, hasta ahora, ¿esto se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué hora es? Porque yo llegué. Bien. ¿Las señoras del Rosario están? Bien. Bueno, esto hay que hacerlo con más tiempo. Yo llegué tarde, pido disculpas. Pero digamos, se puede estudiar como para leer y rezar todo lo que es Lucas 1 y 2 y Mateo 1 y 2. Donde yo tengo que buscar no lo que a mí me gusta, lo cual no está mal. Si yo estoy rezando, abro el Evangelio, el sistema, abro la Biblia, leo esto para mí, bueno, está el problema. Pero además de lo que a mí me gusta del texto, el escritor tiene un armado. Entonces yo tengo que intentar descifrar qué es lo que quiso decir Lucas. En las introducciones de la Biblia o al pie de página, muchas veces se me va a ir explicando eso. Ahora, todos necesitamos una iniciación a la Biblia. Yo agarro una pintura, yo la explico en 3 minutos, cualquier pintura. Viene un iniciado en la pintura, está 5 horas hablando de la pintura.
desde la parte de con qué material se hizo, hasta qué simbolizaba en aquella época esos personajes, qué significa el color. Bueno, uno se queda asombrado de lo inculto que es uno y de lo que sabía el otro, porque, bueno, porque él estaba iniciado en cómo leer una obra de arte y yo no. Bueno, lo mismo nos pasa con la Biblia. ¿Quién fue? El documento lo hizo Ratzinger, cuando era el encargado de la Secretaría del Departamento de Fe del Vaticano. Y Juan Pablo II lo aprobó. ¿Cómo tenemos que interpretar hoy los textos bíblicos? Bueno, yo lo puedo hacer de una forma devocional, no está mal, porque lo hemos hecho así. Mi abuelita de esto no sabía nada y rezaba el rosario todos los días y tenía más fe que yo. Ahora, tenía lo que le habían enseñado en su pueblo, su catequista, o sea, y de una enorme fe. Pero no alcanza. A mi abuelita le alcanzó y le sobró. Ahora, si yo quiero que mi sobrino tenga fe, esto 16, no alcanza con que la abuelita haya sido cristiana. Tiene que haber en el pibe asumir él personalmente. Tengo que desesperar. Tarda en comprender el camino de la fe, porque así como me ayudó a mí, ayudó a mi abuelita, será Dios el que en algún momento llegue a ese adolescente. Pero yo lo tengo que instruir de la mejor manera posible, explicándole las cosas lo mejor posible y de la forma más profunda posible. Bueno, yo lo dejo acá y vamos a ver si rezamos el rosario. Cada uno de estos textos se le puede hacer algo similar. Tiene una estructura, esa estructura nos marca que el ángel Gabriel no sea un ángel cualquiera, sino que es el ángel, en Malaquías dice el ángel Gabriel será el ángel de los tiempos definitivos, de los tiempos escatológicos, del fin del mundo. Bueno, nos está colocando en la seriedad de lo que va a ocurrir, no en el templo, sino en la periferia. Y nos está colocando también ante la urgencia de lo que trae Jesús, que será el Hijo de Dios, que significa que es Dios. Esto es lo que nos está diciendo el texto. Bien. A ver, el llena de gracia, me dice acá, es desde su nacimiento. Sí, desde el nacimiento de María. Desde la Inmaculada Concepción. Es más, en la mente de Dios existió siempre eso. Esto es lo que hay que comprender. Esto es lo que dice el Evangelio de Lucas, que ella fue llena de gracia hacia atrás, en el presente y en el futuro. Que esto es lo que a nosotros no lo llegamos a captar, se nos pierde. No, ¿en qué te acordás el texto? Claro, pero el sin pecado es una cosa nuestra, de la Iglesia Católica ya. ¿Te das cuenta? O sea, yo no te lo sé decir, habría que, después nos fijamos en el texto de Elías y buscamos. Aquí lo que hay es el texto primitivo, el texto de donde partió lo que hoy nosotros celebramos. Con esto termino, porque si no, no nos vamos más. Hoy, por ejemplo, la Escuela Italiana de Arqueología, el padre Testa, desenterró y trabajó lo que se conoce como la tumba de la Virgen. Ahí había unos textos bíblicos que se llamaban, tenía varios nombres, la dormición de María, la traslación de María o la
de María a los cielos, que es la fecha que hoy nosotros celebramos, 15 de agosto. 14 de abril, 14 de Nisan, esa es la fiesta de la Pascua. 15 de agosto, son las dos fechas claves que los judeos cristianos siempre celebraron en Palestina. En lo que se consideraba el lugar que fue trabajado arqueológicamente, que es lo que demuestra el grupo arqueológico, que ahí se celebró María de Nazaret a su hijo Jesús en el año 70, 80, con unas ceremonias con eucaristías parecidas a las eucaristías que tenemos nosotros hoy. Hubo distintos grupos, algunos eran grupos herejes que celebraban algo parecido y que después el grupo ortodoxo lo desplazó. Y esas discusiones están todas por escrito, lo cual nos muestra que en la iglesia siempre hubo discusiones y problemas. Pero lo más interesante, no me acuerdo el nombre del Santo Padre, dice, bueno, tal persona en el año 100 y pico cambió esa parte del texto. Entonces, nosotros hoy sabemos que los textos de la dormición de María de Nazaret, con lo que hoy nosotros conocemos como el dogma de la Asunción a los cielos, había judíos cristianos que lo celebraban ya en el año 80, en el año 90, en el año 100. ¿Celebraban exactamente lo que es lo nuestro? No estamos seguros. Cada grupo celebraba cosas distintas. Hoy tenemos textos griegos y tenemos textos arameos. El grupo que hablaba arameo borraba al grupo que hablaba griego, no lo nombraba. Y el grupo que hablaba griego no nombraba al otro. Esto tiene un nombre en latín que es damnatio memoriae, o sea, destruir la memoria. Los egipcios agarraban la columna del emperador tal, le sacaban el nombre y se la ponían al otro. Bueno, acá hacían lo mismo con los textos. Entonces sabemos que estaban a pocas cuadras de distancia, porque no podía haber mucho camino, hay miles y miles de kilómetros. Pero como estaban discutiendo y estaban peleando, hoy tenemos el texto de un grupo, tenemos el texto en griego del otro, donde se corrigen, pero también esto se negó, entonces uno no lo nombra al otro, que hoy sabemos que es imposible que no se cruzasen cuando a hacer las compras, porque estaban a pocas cuadras. Las grandes ciudades en aquella época no eran tan grandes. Bien, en Palestina, todos los 15 se celebraba esto. Estos evangelios que nosotros conocemos como evangelios apócrifos, para la Iglesia ortodoxa, son evangelios que han sido leídos siempre. Si alguien de ir a Constantinopla, hay una parroquia que se llama El Salvador de Chora, a las afueras. Bueno, en vez de encontrarse los dibujitos del Via Crucis, de lo que es los latinos estamos acostumbrados, están estos relatos de la dormición de María. Y uno se queda admirado. Ellos lo leyeron, ellos celebraron esos textos, ellos amaron y aman profundamente a la Virgen y siempre los han leído. Cuando estábamos en la Acción Católica, éramos pibes, hicieron un encuentro ecuménico y cayó un pope ortodoxo. Bueno, una sotana larga, lleno de cruces, medallas, qué sé yo, ha tomado de la mano de su señora, cosa que nosotros no entendíamos, pero bueno. Y una de las pibas nuestras se le ocurrió decirle, yo lo que no entiendo es por qué ustedes no quieren a la Virgen. Bueno, los botones del pobre hombre de la sotana se empezaban así como los dibujitos animados a saltar. ¿Cómo que no queremos? Claro, la chica nuestra confundió a un luterano porque está casado con el cura ortodoxo, que no tiene nada que ver. Terrible. O sea, el tipo se agarró una indignación, después se dio cuenta que era una nena, que no lo había hecho por maldad, y bien. Entonces se empezó. Y ellos dijeron, no, nosotros somos lo que hemos custodiado lo que se decía de María, sobre todo en los primeros siglos. Todos esos lugares sagrados, los ortodoxos, si estaba donde vivía San Pedro, bueno, hicieron un templo alrededor y lo dejaron dentro. Después vino alguien y lo destruyó. Pero hoy, cuando van los arqueólogos, van encontrando primero el templo que hicieron los ortodoxos en el año 400, después el lugar donde vivía Pedro y en la habitación donde se supone que dormía Jesús, había uno que fue de
el sur de Italia, aquí vino Pepito y estuve en la pieza al lado del Señor. Bien, gracias, arruinó la piedra, pero gracias a eso sabemos que un peregrino en el año 400 fue a Israel a orar y estuvo en ese lugar, y ese lugar era un templo dentro, algo sagrado que estaba conservado dentro de un templo ortodoxo. Bueno, lo dejamos acá, si después quieren vemos cómo lo seguimos, así hacemos la oración del rosario. Es muy importante que, bueno, Juan Pablo II nos pide, por ejemplo, lo de, en vez de Dios te salve, no vamos a cambiar ahora la oración cuando rezamos el rosario, pero tenemos que saber, es alégrate María, llena eres de gracia, con una alegría de plenitud. La Inmaculada, todo lo de María es un mensaje de esperanza. ¿Qué es lo que hay a los pies de la Inmaculada? Cuando uno ve la imagen de la Inmaculada, ¿qué es lo que está en el pie? La media luna, la tierra, el mundo y ¿qué más? La serpiente le pisa la cabeza al mal. O sea, lo que dice el relato hoy vamos a escuchar el texto La mujer revestida de sol. En el Mediterráneo, en aquella época, la astrología, no la astronomía. La astronomía es seguir los planetas. Astrología es la influencia que tienen. Bueno, era lo más popular. No había televisión, a la noche hacía calor, uno salía, miraba al cielo y se divertía contando las estrellas, imaginando cosas, qué sé yo. Bueno, la señal en el cielo. Bueno, en la época del Mediterráneo era fuertísimo. La mujer revestida de sol. Esto es lo de Luján, esos palos que salen amarillos. Bueno, eso es el sol, con la luna bajo sus pies, pero lo fundamental, derrotando al enemigo, cumpliendo la promesa del Génesis, que la víbora te va pero el talón tuyo le va a pisar. Entonces es un mensaje de esperanza para la humanidad. Todos los libros apocalípticos son libros de resistencia espiritual. El imperio, sea el romano, sea esto, el otro, del mal, ya está derrotado. O sea, el que está perseguido en la tierra, el apóstol Juan, ve lo que pasa en el cielo. Aquellos que lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero. ¿Y quiénes son ellos? Son los que triunfaron, porque no amaron tanto su vida, la muerte, y porque amaron a su familia, amaron a su sociedad y se comprometieron. Entonces, el mal está derrotado. Pero yo acá me persigue el imperio romano, el imperio turco, los ladrones. Bueno, todavía el mal tiene capacidad de hacer daño, pero en la cruz de Jesús está derrotado. Entonces vos no te preocupes, vos tenés fe, confía en las promesas y seguí tirando para adelante. Esto es lo que dice el libro de la Apocalíptica, el libro del Apocalipsis. Es una revelación para darnos esperanza. Y María, en ese capítulo 11, la mujer revestida de sol, simboliza justamente eso, que el bien triunfa sobre el mal. Hacemos una oración.